hablar de epigenética en la ciencia moderna es relativamente nuevo. En 1942 es cuando se acuña por primera vez este término y se refiere, aquí está la definición, la interacción entre genes y ambiente. De eso se trata la epigenética, la interacción entre los genes y el ambiente. Ahora viene otra pregunta: ¿cuáles son los genes? ¿Qué son los genes? La herencia. Otra respuesta: ¿qué son los genes? Secciones del ADN. Muy bien. Esta definición la saqué de Wikipedia y dice: estudio de modificaciones de la expresión de genes que no obedecen a una alteración en la secuencia del ADN y que son heredables. Está muy enredada esa definición que da Wikipedia. Acá hay otra mejor. La epigenética es un campo emergente de la ciencia que estudia los cambios hereditarios causados por activación y desactivación de los genes sin ningún cambio en la secuencia del ADN. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden haber situaciones en donde los genes producen cambios, el medio ambiente produce cambios en los genes. Eso es lo que quiere decir en pocas palabras. Entonces podemos decir que la epigenética es la nueva genética. La genética quiere decir que estamos influenciados por los genes, que nuestro futuro está decidido por los genes. Por ejemplo, que si nuestro papá o nuestro abuelo tuvo cáncer o tuvo presión alta, por ejemplo, eso quiere decir que yo también voy a desarrollar o cáncer o presión alta porque mis papás lo tuvieron. Esa es la herencia genética. La epigenética viene un poco a desmentir eso, a decir que no es así, y ahorita vamos a ver por qué. Y la epigenética también se puede decir que es la base de la nueva medicina. ¿Y qué es lo que vamos a estudiar ahorita? La interacción entre los genes y ¿qué? Y el medio ambiente. Muy bien, ¿vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Ok. Entonces, la palabra epigenética es de origen griego y significa literalmente por encima de los genes. Por ejemplo, nosotros tenemos la piel, que es la dermis, y por encima de la piel hay algo que se llama como epidermis, que está sobre la piel. Algo parecido es con la epigenética. Ahorita vamos a explicar más a fondo. Si vamos a hablar de epigenética, voy a introducir brevemente, vamos a hablar un poquito de la célula y cómo funciona la célula para poder entender a fondo el tema de la epigenética. Entonces, básicamente estamos hechos de células. Todo nuestro cuerpo está hecho de células. Somos células. ¿Cuántas células tenemos en el cuerpo? Más o menos. ¿Quién sabe? $1,000 millones. ¿Alguien más? Aproximadamente tenemos 30-50 billones de células en el cuerpo. Somos por así decirlo, somos un montón de células. Una característica muy fascinante, pero muy fácil de entender, es que todas las células tienen las funciones que nosotros tenemos como seres humanos. ¿A qué me refiero? ¿Qué funciones tenemos nosotros? Tenemos la función de respiración, tenemos la función de digestión, tenemos la función de excreción, y la célula también tiene esas funciones. Entonces se podría decir
que las células son humanos en pequeñito. Cada célula tiene todas las funciones que nosotros tenemos como seres humanos. Entonces, la célula, podríamos decirlo que es un ser humano en miniatura. Entonces, vamos a ver brevemente cómo funcionan las células. Vamos a ver cómo funcionan las células y aquí vemos, por ejemplo, que las proteínas mantienen la estructura de la célula. O sea, la célula está hecha básicamente de proteínas. Un coche de carreras, que es uno de los coches más esenciales, tiene aproximadamente, ¿cuántas piezas? 60,000 piezas. ¿Y una célula cuántas piezas tiene? Una célula está compuesta más o menos de 150,000 piezas, o sea, 150,000 proteínas. Dentro de la célula existen 150,000 proteínas. En estructura, en función, en el núcleo, en todo hay 150,000 piezas dentro de la célula. Entonces, si sabemos que la célula, que estamos hechos con 50 billones de células, que las células están hechas por proteínas, entonces se nos ocurrió hacer algo que se llama el genoma humano para definir cómo funciona esto. Entonces, en 1953, Watson and Crick definieron el genoma humano. ¿Qué es eso? La secuencia genética. Muy bien, ¿qué es lo que nos dice la secuencia genética? ¿Qué color de ojos? ¿Qué estatura? Eso es lo que nos dice la secuencia genética. Es un plano de nosotros, es un plano de las proteínas. Entonces, eso es lo que nos dicen los genes. ¿Qué color de ojos vas a tener? El color del cabello, la forma del cabello. Todo eso viene en los genes. Entonces, de aquí viene algo muy importante que se llama el dogma central. El dogma central dice que fue por Crick en 1970, que el ADN, ahorita vamos a ver específicamente dónde está el ADN para que me entiendan. El ADN se replica, o sea, se hace una copia de sí mismo y eso se traduce a una proteína. Nosotros somos células y las células están hechas de proteínas. Entonces nosotros básicamente somos proteínas y que el ADN es el que rige a la proteína. O sea, lo que les hablé hace un momento, de que las enfermedades como el cáncer o la hipertensión son heredadas, son parte de la herencia, porque el ADN ya viene codificada la enfermedad. Esto es lo que nos dice la ciencia moderna. Entonces, en pocas palabras, este dogma central que rige a la medicina moderna es como los 10 mandamientos, que el ADN, que la secuencia genética o los genes son los que nos dominan y que ya estamos predestinados a sufrir o a padecer algún trastorno o alguna enfermedad porque así están los genes. Eso es lo que nos dice el dogma central actualmente. Este es el pilar y este dogma central que nos dice que somos consecuencia de nuestros genes es el dogma central de la ciencia moderna y es el pilar sobre el cual se construye toda la medicina que conocemos hoy en día. En donde dice que el ADN se replica a sí mismo, o sea, se crea una copia para hacer una proteína, pero que la proteína no puede comunicarse con el ARN y no puede comunicarse con el ADN en sí mismo. ¿Ok? Entonces, siguiendo esta descripción, son los genes los que controlan nuestra vida. Si nuestro papá o nuestra mamá tiene alguna enfermedad, nosotros también la vamos a heredar porque está en los genes. ¿Y eso es cierto o es falso?
La ciencia moderna nos dice que estamos predispuestos por los genes a tener esta o cual enfermedad. Lo que sí es cierto es, por ejemplo, en el caso de la diabetes tipo 2, nosotros tenemos la predisposición genética por la herencia, pero una cosa es predisposición genética y otra cosa muy diferente es que se manifieste la enfermedad. Nosotros tenemos la predisposición genética porque nuestros padres tuvieron la enfermedad, pero el que se manifieste o el que no se manifieste nuestra enfermedad, como dice la hermana, depende de nuestro estilo de vida. ¿Sí se entiende? Ok. Entonces, bajo este término de que los genes controlan nuestra vida, la ciencia médica nos dice que somos una máquina bioquímica controlada por genes. Si nuestro padre tuvo una enfermedad, nosotros también lo vamos a tener. Eso es lo que nos dice la ciencia médica. Entonces, y también no solamente la estructura física está controlada en nuestros genes, también se está hablando que la conducta está controlada por los genes y que las emociones también está controlada por los genes. ¿Esto es cierto o falso? Falso. Si pensamos de esa manera, lo único que vamos a llegar a entender es que somos víctimas de los genes, porque no podemos controlar ni el inicio, ni la progresión, ni mucho menos la reversión. Hoy en día está muy de moda la reversión de las enfermedades, la reversión de la diabetes, la reversión del Alzheimer, la reversión de muchas enfermedades. Pero si seguimos la teoría de la ciencia moderna que nos dice que somos víctimas de los genes o del ADN, estamos viendo que no es cierto. Ok, si la ciencia nos dice que los genes rigen nuestra vida, vamos a ver cuántos genes tenemos. ¿Cuántos genes tenemos? ¿De cuántas partes está hecha la célula? ¿Cuántas proteínas? 150,000 proteínas. Somos 50 billones de células y cada célula está hecha de 150,000 proteínas. Entonces necesitamos un gen para codificar cada proteína. Somos 150,000 proteínas distintas, entonces necesitamos un gen para codificar cada proteína. ¿Cuántos genes tenemos? ¿O cuántos genes deberíamos tener? Deberíamos tener 150,000 genes. Le puse esa imagen para ejemplificar de qué es lo que estamos hablando. Ahí tenemos una célula. Dentro de la célula está el núcleo. Dentro del núcleo están esos como bracitos negros, esos son los cromosomas. Dentro de los cromosomas están los genes. Y dentro de los genes está el ADN. ¿Ok? Entonces, para codificar cada proteína que tenemos, necesitamos más o menos 150,000 genes. Y ya les dije, Watson and Crick en 1950 descodificaron el genoma humano y encontraron solamente ¿cuántos genes? 23,000 genes. ¿Qué pasó ahí? ¿Quién me explica? Tenemos los genes muy bajos para codificar cada proteína. Esto nos lleva a una simple conclusión. La simple conclusión quiere decir que nuestra biología no está regulada por los genes, porque no hay suficientes genes para codificar todas las proteínas. ¿Saben quién tiene genes? ¿Saben qué animal tiene 23,000 genes igual que nosotros? ¿Quién? ¿El mono? No. ¿Qué animal tiene 23,000 genes? Un gusano de tierra.
tenemos los mismos genes que un gusano de tierra. Los genes no nos dominan porque no tenemos suficientes genes para codificar 150,000 proteínas. Ahorita vamos a explicar cómo codificamos todas las proteínas que tenemos. Entonces, esto lo saqué de un libro de texto que se usa aquí en la escuela de medicina, donde dice que el núcleo es el cerebro de la célula. Eso lo enseñan en la Facultad de Medicina. Nos dicen que el núcleo es el cerebro de la célula. ¿Por qué? Porque dentro del núcleo están los genes, están los cromosomas. El núcleo es el centro y el control de la célula, dirige la actividad celular, porque contiene ¿qué? Los factores hereditarios, o sea, están los genes, están los cromosomas, está el ADN. Por eso la ciencia dice que el núcleo es el cerebro de la célula. Y la ciencia dice que el ADN determina la cantidad, la identidad de células y dirige todas sus actividades. Entonces, vamos a ver, si el núcleo es el cerebro de la célula, porque dentro del núcleo están el ADN y los cromosomas, si a una persona le quitamos la cabeza, ¿qué pasa? Pues obviamente se muere, ¿verdad? Un organismo sin cabeza o sin cerebro, el organismo se muere. Pero ¿qué pasa si a una célula le quitamos el núcleo? Eso se llama enucleación. ¿Qué cree que le pase a la célula si le quitamos la cabeza o el núcleo? La célula sigue viva y sigue funcionando normalmente sin el núcleo. Eventualmente la célula se muere, 2-3 meses después la célula se muere. ¿Por qué? Porque la célula está hecha ¿de qué? Está hecha de proteínas. Entonces van a pasar 1 o 2 meses y esas proteínas se van a gastar. Entonces la célula va a requerir los planos para hacer nuevas proteínas. ¿Y dónde están las nuevas proteínas? ¿Dónde estaban los planos? En el ADN. Entonces la célula ya no se pudo renovar. Es como si tenemos un coche, venimos y usamos el coche y con el tiempo vamos a requerir cambiarle las piezas. ¿Sí se entiende? Entonces, otra cosa que encontramos es que el núcleo no es la cabeza de la célula. El núcleo, los planos, el núcleo es el plano para producir proteínas, para hacer más proteínas. Entonces, por estos hechos podemos decir que los genes no controlan la biología. Si los genes no controlan la biología, uno, porque no tenemos suficientes genes para codificar todas las proteínas que tenemos. Y porque podemos ver que el núcleo no es la cabeza de la célula, es solamente los genes o los cromosomas son los planos para producir más proteínas. Entonces, ¿quién controla la biología? ¿Quién controla la biología? Muy bien, seguimos adelante. La ciencia moderna nos dice que somos una máquina bioquímica controlada por genes, pero ya vimos que no es así. Entonces, vamos a ver quién controla nuestra biología y para eso tenemos que estudiar a las células madre. ¿Quién ha oído hablar de las células madre? ¿Qué son las células madre? Las células madre son células primitivas que tienen capacidad de hacer dos cosas. Una es dividirse en ella misma y otra es reproducirse en una especie diferente, o sea, otra célula.
Entonces vamos a ver esto. Ahí tenemos un platito de cultivo. En ese plato de cultivo tenemos una célula madre, mesenquimal adulta. Las células cada 10 horas se reproduce una, a las 10 horas ya hay 2, a las 10 horas ya hay 4, 10 horas más hay 8, 10 horas más hay 16. En un par de semanas tenemos miles de células en nuestro platito de cultivo. Entonces, todas las células que tenemos en nuestro plato de cultivo vienen de una célula madre. Entonces quiere decir que todas las células son ¿qué? Genéticamente iguales. Todas las células son genéticamente iguales. Pero agarramos un grupo de células y las ponemos en el primer platillo allá, y dependiendo del medio de cultivo, esas células se van a convertir en músculo. Si agarro otro grupo de células y los pongo en el plato de en medio, esas células se van a convertir en tendón o en hueso. Y si yo agarro más células y las pongo en otro plato con otro medio de cultivo diferente, se van a convertir en grasa. Ahora, las células son genéticamente iguales. ¿Qué determinó que se convirtieran en músculo, en tendón o en grasa? El medio de cultivo. Entonces, volviendo a la pregunta que les hice al comienzo, ¿quién controla la biología? El medio ambiente. Porque las células son genéticamente iguales. En un medio ambiente se convierten en músculo, en otro medio ambiente se convierte en tendón, y en otro medio ambiente se pueden convertir en grasa. Entonces las células responden y ajustan los genes ¿según qué? Según el medio ambiente. Ya estamos entrando al tema de epigenética, si se dan cuenta. Muy bien, ¿qué son esos? De esto estamos formados. Le puse esto para que veamos un poquito de qué estamos formados. Estas son imágenes de proteínas. Les dije, ¿cuántas células? 50 billones de células. ¿Y de qué están hechas las células? 150,000 proteínas. Hay 150,000 diferentes proteínas en el cuerpo. Así es como se ve una proteína. Entonces, vamos a explicar brevemente el secreto de la vida, cómo funciona la vida. Si me siguen, van a ver que es muy interesante. Nosotros somos máquinas de proteínas. Puse esa imagen porque ejemplifica perfectamente lo que estoy intentando decir. Unos engranajes. Una rueda mueve la otra rueda mueve la otra rueda. Entonces, nosotros somos proteínas ¿en qué? En movimiento. Una proteína mueve otra proteína, esa proteína mueve otra proteína, y así nos vamos. Y así es como tenemos nosotros digestión por engranajes de proteínas, es como tenemos respiración, como respiramos. Por engranajes de proteínas es como pensamos, el pensamiento. El movimiento de los músculos son engranajes de proteínas, son proteínas en movimiento. Entonces, la estructura de la proteína, como lo acabamos de ver con el plato de cultivo, cambia en respuesta al medio ambiente. ¿Sí se entiende? Somos proteínas y las proteínas cambian su forma y cambian su estructura en respuesta a las señales que recibe del medio ambiente. Cuando cambias el medio ambiente, ya sea con química o con energía, cambia la forma de la proteína. Ustedes me ven aquí. ¿Cuántos me ven que estoy aquí? Todos, ¿verdad? ¿Estoy vivo o estoy muerto? Estoy vivo. Muy bien. Imaginemos ahorita que caigo aquí en el suelo delante de ustedes y estoy muerto. ¿Qué es lo que perdí? ¿O qué es lo que me falta? Si estoy en el suelo y estoy muerto, ¿tengo las proteínas o no tengo proteínas?
Ok, ¿qué es lo que falta? La energía. Ok. Entonces, cuando cambias el medio ambiente, sea con químico o con energía, cambia la forma de la proteína. Estar vivo significa que hay proteínas en movimiento, engranajes de proteínas. Todas nuestras funciones del cuerpo están determinadas por las proteínas, por los engranajes, por el movimiento de estas proteínas. Entonces, cada proteína responde a una señal diferente. Por ejemplo, con la señal roja, esa proteína se tenía que mover, no sé por qué no se mueve. Se mueve de cierta forma. Con una señal diferente, la proteína se mueve de otra forma, y con otra señal, la proteína se mueve de otra forma. Y básicamente así es como se ve el movimiento de las proteínas dentro del cuerpo. Ok, entonces, la señal crea ¿qué? Movimiento de proteínas. Si yo estoy muerto, ya no hay señal y ya no hay ¿qué? Ya no hay movimiento de proteínas. El movimiento de la proteína crea conducta. Ahorita vamos a ver a qué me refiero con esto. Tu conducta se debe ¿a qué? A las señales que recibimos del medio ambiente. Las señales del medio ambiente. Algo muy interesante y muy importante. La medicina actual dice que las señales que mueven a las proteínas solo son de tipo ¿qué? ¿De tipo qué? Químico. Esa es la razón por la que tenemos medicamentos. Tomamos un medicamento para modificar la conducta de las proteínas, y la medicina dice que todas las señales son de tipo químico. Pero la nueva medicina dice que la energía es 100 veces más efectiva que la química para modificar la biología. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo que la energía es 100 veces más efectiva que la química para modificar la biología? Nos movemos gracias a engranajes de proteínas. Sí se entiende eso, ¿verdad? Estamos hechos de proteínas y estamos vivos. Eso quiere decir que la proteína se está moviendo y funcionamos en base a eso. La ciencia médica dice que la única forma de hacer el movimiento de las proteínas es en base a química, pero aquí estoy diciendo que la energía es 100 veces más efectiva que la química para modificar la biología. Ese es mi brazo, ese soy yo. Ahí estoy recibiendo una terapia de láser de luz. Es una terapia, se podría decir, de energía, pero como si fuera ¿qué? Administrada intravenosa, como si fuera un medicamento. Pero no estoy administrando química, estoy administrando ¿qué? Estoy administrando energía, estoy administrando luz. Luz roja, luz verde, luz azul, luz amarilla. Cada onda, cada rayo de luz tiene diferente, según la luz, es ¿cómo se podría decir? Según la frecuencia, la onda de la luz, es la propiedad terapéutica. Por ejemplo, el rojo, la luz roja es antiinflamatoria. Mi esposa que está aquí dice que ya me volví loco porque puse luz roja en el baño, en la regadera. ¿Por cuánto estamos ahí? 10, 15 minutos con luz roja. La luz roja es antiinflamatoria, la luz amarilla es antidepresiva. Estamos administrando luz intravenosa como si fuera un medicamento, como si fuera químico. Ese es un paciente mío con un accidente cerebrovascular. Le estamos poniendo diferentes intensidades de luz roja, luz verde, luz ultravioleta, directamente en el cerebro como antiinflamatorio. Y el paciente va mejorando. ¿Sí se entiende? La energía es más efectiva que la química para modificar la biología. Vamos a ejemplificar todo lo que les he estado hablando hasta ahorita. ¿Qué somos nosotros?
Sí, somos células y las células están hechas de proteínas, 150,000 proteínas. Entonces somos proteínas. Ahí está la proteína. Y la proteína responde a las señales, ¿verdad? Entonces, si juntamos una proteína y una señal, que la señal viene del medio ambiente, que las señales pueden ser moléculas químicas, sí, pueden ser químicos, pero también tenemos señales de energía, y esa energía se puede llamar como fuerza vital. Entonces, la proteína, a través de las señales, va a crear ¿qué? Movimiento de proteínas, y ese movimiento de proteínas crea comportamiento. Dependiendo de la proteína y dependiendo de la señal, vamos a tener el comportamiento es salud o enfermedad. ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos una mala proteína, podemos enfermarnos, y si tenemos una mala señal, también podemos enfermarnos. Esto ya es epigenética pura. Entonces, a ver si me ponen un poquito de atención, porque esto quiere decir que si la proteína en movimiento con adición de una señal crea comportamiento, quiere decir que para producir una enfermedad solamente hay dos cosas que pueden producir una enfermedad. Cualquier enfermedad. ¿Cuáles son las dos cosas que pueden producir una enfermedad? O que la proteína esté mala o que la señal sea mala. Y aquí vienen, ¿cómo se dice? Buenas noticias y malas noticias. La proteína efectivamente puede producir enfermedad, pero solo podemos echarle la culpa a las proteínas, a una mala proteína, en el 5% de las enfermedades. El 5% de personas que están enfermas nos pueden decir que están enfermas porque tienen un defecto genético hereditario, propiamente dicho. Por ejemplo, una trisomía 21, síndrome de Down, es un defecto genético hereditario en sus proteínas, en la codificación de sus proteínas en el ADN, algo está malo y por eso tienen ese defecto genético. Entonces, ¿qué pasa con el 95% de enfermedades? El 95% de enfermedades vienen por la señal. La señal está mala y solo hay 3 formas de que la señal sea mala, y ahorita vamos a ver cuáles son. La primera forma de que la señal esté mala o esté interrumpida es primero un trauma. Una persona que sufre un accidente de tránsito y se golpea la médula espinal y la médula se bloquea, se rompe la médula y ya no hay comunicación. Es un trauma, ya no hay señal nerviosa, ya no hay señal eléctrica. Entonces, por un trauma se puede tener una alteración ¿de qué? De la señal. ¿Y qué pasa si ya no hay señal? Ya no hay movimiento de las proteínas y ya no hay función. La persona pierde la función de las piernas. ¿Sí se entiende? Ok. ¿Qué otra cosa puede producir una alteración de la señal? Las toxinas de los alimentos, sí, pero no solamente de los alimentos, las toxinas del medio ambiente. Yo me peleo con mi esposa por los ambientadores, son químicos, son toxinas químicas en el ambiente. ¿Y qué otra cosa nos puede producir una alteración de la señal? Que es más importante que estas dos juntas. La mente. ¿A qué me refiero con la mente? ¿De qué forma la mente nos puede producir una mala señal? El estrés. Los pensamientos. Si tenemos pensamientos positivos, vamos a transmitir energía positiva dentro de nuestra vida.
Si tenemos pensamientos pesimistas o pensamientos negativos, estos también se traducen en forma de enfermedad. Y esta es la peor manera de afectar la señal dentro de la biología. Acuérdense, la señal más la proteína crea comportamiento. El comportamiento crea, la proteína crea movimiento y el movimiento crea comportamiento. Entonces, si le estamos dando una mala señal a las células del cuerpo con pensamientos negativos, con el tiempo vamos a producir enfermedad. Entonces respondemos a las señales del medio ambiente. Ahí tenemos, por ejemplo, ahí está la célula, ahí está la proteína. La proteína, la señal, va a activar el movimiento y va a activar un comportamiento, que ese comportamiento va a ir dentro del ADN, dentro del núcleo, y va a activar o desactivar genes dependiendo del tipo de señal que recibamos del medio ambiente. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo. ¿Cuántos saben que la carne roja es cancerígena? ¿Por qué? Muy bien, ahí les va. Comemos carne roja, es una señal. Se podría decir, dentro de lo que les dije, que que está dentro de las toxinas, entonces altera la señal. Cuando esa señal llega al nivel de los genes, cuando lo que comemos llega a nivel de los genes, porque llega al nivel de los genes, la carne roja va a activar dos genes. Bueno, va a activar uno y va a desactivar el otro. Va a desactivar un gen que se llama el gen P53, que es el guardián y protector del ADN. Es el gen que ve que el plano del ADN se codifique correctamente. Desactivamos ese gen y el plano puede salir alterado y puede producir enfermedad. Y otra cosa que produce la carne roja es la activación de un gen que se llama el Carras. ¿Cuántos han escuchado del gen Carras? El gen Carras es el responsable de la mutación genética para el cáncer de colon. Por eso cuando uno come carne roja tiene 18 o 20% más probabilidad de producir cáncer de colon, porque se activa un gen. Y así es como se activan los genes, por la comida, por la señal. ¿Sí se entiende? Estamos desactivando el gen P53 que nos protege de mutaciones, o sea de cáncer, y estamos activando un proto-oncogen, el gen Carras, que es un gen responsable del cáncer. Ese es el mecanismo por el cual la carne roja produce cáncer de colon. Entonces estamos hablando de señalización celular. ¿Qué quiere decir esto? Somos las células, les dije que eran como seres humanos en miniatura. Somos igualitos, las células son igualitas a nosotros en miniatura. Vamos a ver, ya se puso, vamos a ver, por ejemplo, ahí tenemos una membrana celular. Del lado izquierdo tenemos una proteína que se llama receptora y del lado izquierdo tenemos una proteína efectora. Entonces, una señal del medio ambiente llega ahí a la proteína receptora. Esas proteínas que ven abajo, que se llama proteína G, esas proteínas, cuando llega la señal a la proteína receptora, esas proteínas cambian. ¿Qué es lo que hacen? Cambian la forma, producen movimiento. Y entonces la proteína efectora se abre y deja pasar la señal dentro de la célula. Este tipo de receptores lo podemos encontrar en todas partes del cuerpo, pero principalmente en el tacto, en los sentidos, en el tacto, en la nariz, en el oído, en los ojos. Todo funciona básicamente de la misma forma. Y eso es lo que estamos estudiando actualmente,
algo que se llama la transducción de señal, cómo esas señales del medio ambiente afectan la biología. Eso es la epigenética, algo que está arriba de los genes, cómo las señales del medio ambiente van a activar o van a desactivar genes y nos van a conducir a salud o enfermedad dependiendo de las señales del medio ambiente. Entonces, volvamos acá un ratito. La proteína receptora y del otro lado tenemos la proteína efectora, y las proteínas de abajo que se cambian y se ajustan y se mueven dependiendo de la señal, ¿cómo creen que se llama esa llave? Esa llave que está abajo se llama percepción. Cómo nosotros respondemos al medio ambiente. Si entramos a un cuarto frío, ¿qué nos da? Nos da frío, estamos respondiendo a una señal del medio ambiente. ¿Cómo respondemos a una señal del medio ambiente? Entramos a un cuarto y nos da frío, ¿y qué hacemos? Pues nos tapamos, nos abrigamos. Básicamente es eso, es por la percepción. Recibimos las señales del medio ambiente y respondemos de acuerdo a eso. Entonces, la proteína receptora es conciencia de qué? Del medio ambiente. Y la proteína efectora es la sensación física. Entramos a un cuarto de frío, la proteína receptora que está en la piel, que mide calor y temperatura, nos dice que está frío, entonces nos tenemos que abrigar. Esa es la sensación física. Entonces, la llave que mueve la biología se llama ¿cómo? Percepción. Esa es la llave que mueve la biología, la percepción. ¿Cómo es eso? Me van a decir. Entonces, ¿qué es la percepción? La percepción es una conciencia de las cosas a través de ¿qué? Conciencia de las cosas a través de los sentidos físicos. Entonces, la llave que controla la biología, ¿qué es? La percepción, no son los genes. ¿Sí se entendió? Conciencia del medio ambiente y la sensación física. La llave que controla su biología se llama percepción. Vamos a llevar esto un poquito más a fondo para que me entiendan. ¿Y la percepción qué es? La percepción es una creencia. Por ejemplo, si yo tengo una percepción mala de la vida, en mi mente, un pensamiento, una percepción mala de algo, yo le transmito toda esa percepción dentro de las células, y eso puede cambiar toda la biología y nos puede llevar a una enfermedad. ¿Sí se entiende? Las células no saben si es correcto o incorrecto lo que la percepción que tengo. Las células solamente responden a la percepción que recibimos de la mente. ¿Sí se entiende? Ok, entonces el control no está en los genes, el control está sobre los genes. Ahí tenemos el núcleo y ahí tenemos el ADN girando, y el ADN está compuesto, les explico rapidito que está compuesto 50% de ADN y 50% de proteínas. Entonces vamos a explicar un poquito cómo desde el gen se va a hacer o se va a manufacturar una proteína. Ok, a ver si se reproduce el video. Muy bien, ahí tenemos el cromosoma, el gen. Va a llegar una señal del medio ambiente, se coloca sobre la proteína, y ¿qué va a producir? Va a producir el movimiento de la proteína. Se va a abrir y queda al descubierto el ADN. Llega una proteína y crea una copia del ADN que se llama ARN, luego se va la señal
y la proteína se vuelve a cerrar. Así es como funciona la proteína. Entonces, dependiendo de una señal del medio ambiente, es como vamos a responder con producción de proteínas diferentes. Entonces, un gen puede producir hasta 30,000 proteínas diferentes. ¿Y esto es importante o no? Les dije hace un momento que el mapa del genoma humano tenemos 23,000 genes, que no tenemos suficientes genes para codificar todas las proteínas, pero aquí tenemos que un gen puede codificar 30,000 proteínas distintas. ¿Y esto es importante o no? ¿Por qué? Porque si tenemos, fíjense, si tenemos una mala señal, ya sea por trauma, por un accidente, ya sea por comida chatarra o por X cosa, o ya sea por un problema emocional de la mente, de un gen, con un gen malo podemos producir 30,000 proteínas malas y eso se traduce en enfermedad. ¿Sí se entiende? Por ejemplo, ¿qué tenemos ahí? 2 bebés. ¿Y qué son? Son gemelos idénticos, son genéticamente iguales. Si les hacemos un mapeo genético, van a ser iguales los genes, pero al pasar los años, 2, 5, 10, 15, 20 años, les volvemos a hacer otro mapeo genético y ¿qué creen que va a pasar? Van a ser diferentes los genes. ¿Por qué? Porque aunque vivan juntos, reciben señales diferentes del medio ambiente. Entonces, ¿quién controla la biología? El medio ambiente, las señales. ¿Ok? Entonces, el dogma central de la medicina que dice que el ADN, que la dominancia o que la primacía es del ADN y que éste se replica en el ARN, que es la copia para crear la proteína. ¿Sí se acuerdan el video que les puse? Donde se abre y sale la copia del ADN. Nos olvidamos de algo, de las proteínas reguladoras. Las proteínas reguladoras que tienen el control epigenético y que son las señales del medio ambiente las que rigen nuestra biología. Entonces, no tenemos, como se diría, no tenemos una primacía de los genes, no estamos dominados por los genes, estamos dominados por las señales del medio ambiente. Vamos a poner otro ejemplo, volvemos al plato de cultivo. Nosotros, ¿cuántas células somos? 50 billones de células. Vamos a suponer que nosotros somos como el plato de cultivo, un plato de cultivo cubierto de piel con 50 billones de células. Si yo agarro este plato de cultivo que soy yo y lo pongo en un ambiente malo, ¿qué va a pasar? Me estoy exponiendo a señales malas. ¿Qué va a pasar? Las células se van a enfermar. Y si ustedes van con un médico, ¿qué es lo que les va a decir el médico? Las células están enfermas, ¿necesitamos qué? Medicinas, pero la energía es más fuerte que la química. Ahora, yo agarro mis 50 millones de células y me salgo de un medio malo y me pongo en un medio bueno. ¿Qué va a pasar con las células? Se van a empezar a sanar. Eso es epigenética. Por eso las charlas que vienen a continuación son muy importantes,
para revertir enfermedades, porque con todos los consejos que nos van a dar, vamos a salir del medio malo y nos vamos a poner en un medio de cultivo bueno. ¿Y qué pasa con las células en un medio de cultivo bueno? Se sanan. Entonces, si yo soy un plato de cultivo con 50 millones de células, lógicamente tengo un medio de cultivo. ¿Cuál es el medio de cultivo? ¿Cuál es el medio de cultivo? Nosotros tenemos, si nos cortamos, el medio de cultivo se sale. La sangre es el medio de cultivo. Si se acuerdan lo que les dije de las células madre, en un medio de cultivo se forma hueso, en otro medio de cultivo se forma tendón, en otro medio de cultivo se forma grasa. El medio ambiente modifica la biología. Entonces, si nosotros somos 50 billones de células y tenemos el medio de cultivo, que es la sangre, entonces, dependiendo de la sangre, vamos a tener salud o vamos a tener enfermedad. ¿Y cómo modificamos ese medio de cultivo? Es pregunta. La nutrición es fundamental para el medio de cultivo. Elena de White ya hablaba de epigenética hace muchos años. El organismo humano es una máquina maravillosa, pero se puede abusar de ella. La transformación del alimento en sangre buena es un extraordinario proceso y todo ser humano debiera estar informado sobre este asunto. La transformación del alimento a sangre buena. Entonces, si el alimento se puede transformar en sangre buena, también el alimento puede transformarse ¿en qué? En sangre mala. Depende de la nutrición, depende de la alimentación. Ingeridas como alimento, la carne perjudican ¿a qué? A la sangre. Se obtiene sangre de mala calidad. Se obtiene un medio de cultivo malo. Y si estamos en un medio de cultivo malo, ¿qué va a pasar? Pues nos vamos a enfermar. El cáncer, los tumores y todas las enfermedades inflamatorias son producidos mayormente por consumo de carne. Cuando dejo de comer carne, voy a cambiar el medio de cultivo del cuerpo y me voy a poner en un lugar que favorece a la salud. El consumo de carne de animales muertos tiene un efecto perjudicial sobre la espiritualidad. Ahorita voy a hablar de eso, lo vamos a pasar adelante. No podemos vivir solo de aire, tampoco podemos conservar la salud a menos que tengamos ¿qué? Alimentos nutritivos. A fin de que los niños y los jóvenes tengan salud, alegría, vivacidad y músculos y cerebros bien desarrollados, deben estar mucho al aire libre, actividad física. No solamente repetir las cosas por repetirlas, tenemos que alimentarnos bien, hacer ejercicio. ¿Por qué? Porque son las señales que le estamos dando al cuerpo. Si les damos malas señales, vamos a producir enfermedad. Y esta es la razón. La inactividad, la falta de ejercicio físico, ¿qué dice? ¿Qué hace? Debilita al organismo. Dios creó a los hombres y mujeres para ser activos y útiles. Entonces, una de las cosas que modifica nuestro medio de cultivo, que es la sangre, es la nutrición. Y también las señales. ¿Las señales de dónde? Del medio ambiente. Todas las señales del medio ambiente nosotros las percibimos, ¿por qué? Por la mente.
¿Sí me explico? Entonces vamos a tener las señales del medio ambiente, tenemos la percepción. La percepción es la llave de la biología, pero aparte de la percepción tenemos la mente, y la mente interpreta. De acuerdo a esas interpretaciones, el cerebro va a crear neuroquímicos que van a viajar a la sangre. Y esos neuroquímicos que llegan a la sangre van a desactivar genes para producir salud o para producir enfermedad. ¿Sí se entiende? Si tenemos una mala percepción de algo, estamos equivocados en algo, entonces las señales químicas del cerebro de todas formas se van a producir, van a llegar y a través de la sangre ¿a dónde llega? La sangre llega a todo el cuerpo. Entonces, y va a producir un cambio en el comportamiento de los genes. Entonces, la percepción y la interpretación. Miren esta cita que encontré. La mente es energía vital por medio del cerebro. El Señor quiere que nuestras mentes sean claras y precisas, capaces de ver puntos importantes en su palabra y en su servicio para hacer su voluntad. Y luego dice, esta clase de alegría fomenta la ¿qué? La circulación de la sangre. Se le imparte energía vital a la mente por medio del cerebro. Por eso nunca debiera ser sedado por medio de narcóticos ni excitado por medio de estimulantes. Ahí me disculpan los que les gusta el café, porque el café es un estimulante. ¿Ok? El cerebro, los huesos y los músculos deben ser conducidos para que actúen armoniosamente, de manera que todos funcionen como máquinas bien reguladas y que trabajen sincronizadamente. Entonces, ¿quién es el que imparte la energía al cuerpo? La mente. Nuestros pensamientos son energía. No los podemos ver, no los podemos medir, pero sí lo podemos sentir. Porque ustedes saben cómo se sienten cuando están al lado de alguien que aman y cuando están al lado de alguien que no. Los pensamientos son energía. La energía eléctrica del cerebro aumentada por la actividad mental vitaliza todo el organismo, y eso es de ayuda inapreciable. ¿Para qué? Para resistir la enfermedad. 1903 nos estaban hablando de epigenética, cómo la mente puede controlar el cuerpo y resistir la enfermedad. ¿Ok? Muy bien. Entonces ahí tenemos la mente, y le voy a pedir a todos que cierren los ojos un momento. Cierren los ojos. Cierren los ojos, por favor, y vamos a pensar en la persona que amamos. Ok, listo, pueden abrir los ojos. Ustedes pensaron en la persona que amaron. Entonces su cerebro liberó oxitocina, dopamina, vasopresina, hormonas de crecimiento. Si yo agarro esas sustancias y las pongo en un plato de cultivo, las células crecen hermosas. Eso produce crecimiento. ¿Ok? Ahora les voy a pedir que piensen en algo que les da miedo. ¿Pensaron en algo que les dio miedo? ¿En qué pensaron? ¿En qué pensaron? No me quieren decir. Bueno, pensaron en algo que les dio miedo. Entonces la mente, ¿qué liberó? Hormonas de estrés. Liberó cortisol, liberó norepinefrina, liberó citocinas, enzimas inflamatorias. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos producir salud o enfermedad
solamente con el pensamiento, solamente pensando en eso. Y algo muy importante, cuando estamos en una situación de miedo, de estrés o de ansiedad, detenemos el crecimiento del sistema. Y algo muy importante, no podemos estar en las dos situaciones al mismo tiempo. O estás del lado del amor y de la felicidad, o estás en el lado de la protección, del miedo o de la tristeza. ¿Sí me explico? No se puede estar en ambos lados al mismo tiempo. Y esto es algo muy interesante, que dice que la religión es la verdadera ciencia ¿de qué? De la curación. ¿Por qué? Porque vamos a mirar a quién. Vamos a mirar al médico de médicos. ¿Quién es el médico de médicos? La religión es un principio del corazón, no una palabra mágica, no es un truco de la mente. Miren solo a Jesús. Esta es la única esperanza de obtener vida eterna. Esta es la verdadera ciencia de la curación para el cuerpo y para el alma. La mente no debe tener como centro a ningún ser humano, sino solo a quién, a Dios. Lo que nos venden ahora como meditación, como el yoga, el mindfulness, todos esos que hay de autoayuda, ¿en quién se centran? Se centran en uno mismo. Podemos obtener paz mental, podemos obtener desarrollo, vamos a tener todo el poder para resistir las adversidades. Todo se centra en el yo. Pero la verdadera ciencia y la verdadera curación está ¿dónde? Así es. Algo muy importante que decía la hermana, ¿qué es? El estrés. Bueno, hay dos tipos de estrés. Hay un estrés bueno y un estrés malo. ¿Quién me dice cuál es el estrés bueno? Hay algo que se llama eustrés, que es el estrés bueno. Por ejemplo, el ejercicio. El ejercicio es un tipo de estrés. Estamos dándole un poquito de estrés al cuerpo, pero es un estrés bueno. Y está algo que es el estrés malo, que es el distrés. Y de ese es el que estamos hablando. 75 a 90% de las consultas que podemos ver en todo el mundo están relacionadas con el estrés. ¿Y de quién estamos hablando cuando hablamos de estrés? De la mente. Entonces, una mente que tiene pensamientos alegres, una mente que tiene pensamientos positivos, una mente que se enfoca en el agradecimiento, una mente que está enfocada en hacer cosas buenas, va a secretar ese tipo de neurotransmisores. Y una mente que tiene miedo, una mente que está preocupada, que está bajo estrés, ¿qué es lo que va a secretar? Otro tipo de neurotransmisores. Y lo importante que les dije, que no podemos estar o estamos avanzando en el crecimiento, o con las hormonas del estrés detenemos el crecimiento del sistema. ¿Cómo funciona esto? Facilito. Recibimos una señal del medio ambiente que llega al hipotálamo. Del hipotálamo pasa a la hipófisis y la hipófisis manda una señal a la glándula suprarrenal y esta es la que va a liberar todas las hormonas del estrés, el cortisol. Esto es muy bueno si nos está persiguiendo ¿quién? Un león. ¿Por qué? Porque el cerebro manda la señal. Oye, te está persiguiendo un león. La señal va a las suprarrenales, se segrega cortisol y hace que la sangre vaya a los brazos y a las piernas. ¿Para qué? Para poder salir corriendo. Esto es muy bueno cuando está persiguiendo un león, porque después que nos deja de perseguir,
se baja el estrés. Pero si estamos estresados por pagar la renta, porque el familiar está enfermo, porque en el trabajo no aceptan lo que estoy haciendo, si estamos estresados esto provoca que es un estrés crónico. Y una cosa, tus células no saben si te está persiguiendo un león o si estás estresado por cosas del trabajo. Secreta el mismo cortisol, la misma respuesta. Y otra cosa, esa es una. La otra cosa que hace, ahora vamos a suponer que yo tengo una enfermedad, tengo una bacteria intestinal y tengo diarrea y me está persiguiendo un león. ¿Qué es lo que hace el organismo? ¿Qué es más importante? ¿La bacteria intestinal o salir corriendo del león? Salir corriendo del león. Esa es otra cosa que hace el estrés. El estrés debilita el sistema inmune y no podemos pelear contra bacterias o contra parásitos que tenemos en el cuerpo. ¿Sí se entiende? Ok, entonces tenemos dos mentes. Una es la mente consciente, que está aquí en el lóbulo frontal, que es lo que nos da la identidad y la creatividad. Ahorita todos están aquí y me están oyendo aquí, con la mente consciente. Por eso dijo David que ¿dónde debería estar impresa la ley de Dios? ¿En dónde? En la frente. Los judíos se la pegan, pero no se trata de eso. Se trata de la mente consciente. Ahí también están nuestros deseos, nuestros sueños, nuestras aspiraciones. La mente consciente es muy interesante. Podemos viajar en el tiempo con la mente consciente. Yo les pregunto, ¿dónde estuvieron el sábado pasado? ¿Dónde estuvieron? Y la mente consciente los lleva a dónde estuvieron. ¿Dónde van a estar el próximo miércoles? Si tienen alguna actividad o algo que hacer. La mente consciente les dice, los guía. Podemos estar en el pasado, podemos estar en el futuro, podemos estar en el presente como estamos ahorita. Esa es la mente consciente. También es donde tenemos que el pensamiento positivo en la mente consciente, aquí en la corteza frontal. Y tenemos otra cosa, otro tipo de mente que se llama ¿qué? Subconsciente. El subconsciente funciona como un aparato de grabación y reproducción. Ahí están nuestros hábitos. Ahí es donde están los hábitos. Ahí es donde están los instintos y donde están las experiencias de vida. Muy bien. ¿Cuántos vinieron aquí manejando un coche? ¿Y vinieron manejando un coche con el consciente o con el subconsciente? Con el subconsciente, porque ni se fijaron, el coche solito vino. Tuvieron que manejar con el consciente la primera vez que aprendieron a manejar para darse cuenta de las cosas. Y luego ya se hace un hábito y es la mente subconsciente la que maneja. Puedes venir platicando, escuchando música. El subconsciente son los hábitos y son las experiencias. Ahora viene lo interesante. El consciente tiene una actividad de 40 impulsos nerviosos por segundo. Esa es la actividad de la mente consciente. Puede transmitir hasta 40 impulsos nerviosos por segundo. ¿Cuántas creen que puede transmitir el subconsciente? El subconsciente puede transmitir hasta 40 millones de impulsos nerviosos por segundo. Es por eso que aunque queremos hacer algo bueno, comer comida buena, nos gana el hábito. ¿Por qué?
Pues por eso, porque es 95% del cerebro. Ustedes saben cómo dominan, o cómo doman, perdón, a los elefantes en la India. Cuando los elefantes son pequeños, ¿de qué tamaño es un elefante pequeño? Les amarran una soga en una pata y lo ponen en un poste. Y el elefante por semanas, por meses, incluso por años, trata de zafarse, hasta que se da cuenta de que cuando tiene la soga amarrada en la pata, ya no se es ímono, eso quiere decir que no se puede mover. Y ahora el elefante es un adulto. Un adulto pesa 4 o 6 toneladas. Tú lo amarras a una casa y te tumba la casa entera, ¿verdad? Pero tú a ese elefante adulto le amarras la pata, y el elefante, ¿qué creen que hace? No se mueve. ¿Por qué? Porque ya sabe que cuando tiene la pata amarrada no se puede mover, y no necesitas amarrar la soga a nada, solamente amarrándole la pata al elefante. Ese es el poder que tiene el subconsciente. Y por eso en estos sábados que vienen vamos a aprender métodos y aprender formas para cambiar ¿qué? Para cambiar nuestros hábitos, nuestra forma de comer. Pero también deberíamos aprender a cambiar nuestra forma de pensar, porque es más importante que los alimentos, la forma de pensar, las señales que recibe el cuerpo. Muy bien, vamos a terminar rapidito con esto que agregué. Vamos a suponer, les voy a contar una historia. Son limaduras de hierro. Agarramos un pedazo de hierro, las ponemos en una lima, con una lima limamos y obtenemos ¿qué? Limadura de hierro. Y ahora vamos a hacer un experimento. Esas limaduras de hierro las vamos a poner dentro de un salero, y el salero vamos a esparcir las limaduras de hierro encima de una hoja blanca. Entonces tenemos la hoja blanca y esparcimos así el salero en la hoja blanca. ¿Y qué tenemos? Tenemos limaduras de hierro distribuidas al azar. ¿Sí, cierto? Bueno, tiramos la hoja, ponemos otra hoja nueva y esparcimos con el salero las limaduras de hierro. ¿Qué va a pasar? Pues exactamente lo mismo. Y lo podemos hacer 1, 5, 10, 20 veces. Las limaduras de hierro se van a agrupar o se van a poner al azar, a como caigan. ¿Sí se entiende? Ok, entonces vamos a cambiar el experimento. Vamos a ponerle, debajo de la hoja blanca, vamos a poner un imán. Y vamos a esparcir con el salero igual. ¿Y ahora qué pasó? ¿Qué ven ahí? Las limaduras de hierro se agruparon en un patrón específico. Y ese patrón específico viene ¿por qué? Por el campo magnético ¿de quién? Del imán. El campo magnético, ¿nosotros lo podemos ver o no lo podemos ver? No lo podemos ver, es invisible. Pero sí podemos ver la forma o el campo magnético de las limaduras de hierro que están a través ¿de qué? De un imán. Las limaduras de hierro revelan el campo magnético que produce el imán. Entonces, ¿sí lo ven? Así, eso no está al azar, ¿o sí está al azar? Es el campo magnético el que hace que las limaduras de hierro se pongan en esa forma. Entonces vamos a decir que materia más campo, ¿qué es?
estructura. Nosotros somos ¿qué? Somos materia. ¿Y el campo magnético de quién? ¿De la Tierra? ¿Cuántos saben que la Tierra tiene un campo magnético? ¿El campo magnético de la Tierra es visible o es invisible? Es invisible. ¿Podemos decir que la Tierra, el campo magnético de la Tierra nos da estructura como humanos o no? Ok. El campo es la única entidad gobernante de la partícula. Esto no lo dije yo, lo dijo Einstein. El campo es la única entidad gobernante de la partícula. ¿Y qué quiere decir esto? Esto quiere decir que nadie puede comprender el diseño. Por ejemplo, ahí está el diseño que formó el campo magnético con las limaduras de hierro, sin conocimiento del campo magnético. Nadie puede comprender el patrón de salud y enfermedad sin conocimiento del campo. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si tenemos un cáncer, ¿de dónde viene el cáncer? Tenemos un cáncer de mama. ¿De dónde viene el cáncer? El cáncer viene, fíjense, ¿el cáncer viene de las células o viene del campo? ¿Qué es lo que hace la medicina moderna actual? La medicina moderna actual se va al gen, se va al cromosoma y quiere descubrir la causa de la enfermedad en el gen y en el cromosoma. Y eso no es así, porque la enfermedad no está así. ¿Dónde está la enfermedad? Es como si yo quisiera descubrir es como si yo quisiera descubrir el diseño de la limadura, agarrando una limadura y abriendo la limadura y buscando los átomos de la limadura. Eso no es posible. ¿Dónde está el diseño? Está en el campo magnético. Con la enfermedad funciona muy parecido. La enfermedad no está en el gen, la enfermedad está en el medio ambiente, en el campo, alrededor de las células, en el medio intersticial, es lo que se llama. Entonces, el campo es la única entidad gobernante de la partícula, dice Einstein. Entonces, ¿qué es el campo? El campo son fuerzas invisibles en movimiento que influyen ¿en dónde? En el mundo físico. Y esto va a ser muy interesante para ustedes, porque ustedes conocen algo, una definición parecida a esto. ¿Cuál es? Fuerzas invisibles en movimiento que influyen en el mundo físico. ¿Nadie? ¿Qué es el espíritu? ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿No es una fuerza invisible que influye en el mundo físico? Cuando oramos, ¿tenemos poder de intercesión o no? ¿Qué es esto? El Espíritu son fuerzas invisibles en movimiento que influyen ¿en dónde? En el mundo físico. El Señor da el Espíritu para ayudarnos en toda dificultad, para fortalecer nuestra esperanza y seguridad, para iluminar nuestra mente y purificar nuestro corazón. Todo está relacionado con la epigenética, la mente, para dominar el cuerpo. Vamos a ver qué pasó en el Pentecostés. ¿Qué recibieron los apóstoles? El Espíritu Santo. ¿Y qué hicieron? Hablaron en lenguas, hicieron muchas cosas,
Tal es el poder con que Dios puede obrar cuando los hombres se entregan al control ¿de qué? Del Espíritu. Entonces, el amor que Cristo infunde a todo nuestro ser es un poder que vivificante, o sea, es un poder que da salud a cada una de las partes vitales, el cerebro, el corazón, los nervios. Por su medio, las energías más potentes de nuestro ser que se despiertan y entran en actividad. Libra el alma de culpa, tristeza, de ansiedad, congoja, que agotan las fuerzas ¿de qué? De la vida. Estamos parados aquí con 50 billones de células enfermas y gracias al poder que tenemos en el espíritu, podemos venir a este lado, como cambiar nuestro plato de cultivo de un ambiente malo a un ambiente bueno, con el poder ¿de qué? Con el poder del espíritu, exactamente. Con él vienen la serenidad y la calma, implanta en el alma un gozo que nada en la tierra puede destruir. El gozo que hay en el Espíritu Santo, un gozo que da salud y vida. ¿Qué es lo que necesitamos para tener salud y vida? El gozo que nos da el Espíritu. ¿Ok? El campo es la única entidad gobernante de la partícula. Entonces podemos decir, parafraseando, la mente es la única entidad gobernante ¿de qué? Del cuerpo, la mente. Lo de arriba lo dijo Einstein, yo lo parafraseé abajo. Entonces, ¿la mente controla el cuerpo? ¿Sí o no? Ahí les va. La mente controla al hombre en su totalidad. Todas nuestras acciones, buenas o malas, tienen su origen en la mente. Es la mente la que adora a Dios y nos vincula con los seres celestiales. Todos los órganos físicos son siervos de la mente. ¿Quién controla la biología? ¿Quién controla nuestra biología? No son los genes, es la percepción. Y la percepción viene de dónde? La percepción de la mente. Todos los órganos físicos son siervos de la mente y los nervios son los mensajeros que transmiten sus órdenes a cada parte del cuerpo para dirigir los movimientos de la maquinaria viviente. Estamos vivos y nos movemos por acción de las proteínas reguladoras. Estamos hechos de células, las células están hechas de proteínas, somos engranajes de proteínas y somos proteínas en movimiento. Y tenemos vida y tenemos movimiento gracias a la acción ¿de qué? Tenemos vida y tenemos movimiento gracias a la acción ¿de qué? ¿Qué pasa? Estoy vivo. Cuando estoy muerto, ahí están las proteínas, pero no tengo ¿qué? No tengo ruaj, no tengo el Espíritu de Dios. Entonces, cada segundo de la vida estamos vivos gracias al Espíritu de Dios, no gracias a nosotros mismos. Por Él podemos mover los brazos, las piernas, tenemos digestión, respiración, pensamiento, todo, cada segundo de la vida. ¿Sí se entiende? Muy pocos se dan cuenta del poder de la mente sobre el cuerpo. Pocos se dan cuenta del poder que la mente tiene sobre el cuerpo. Una gran cantidad de enfermedades que afligen a la humanidad tienen su origen ¿en dónde? En la mente. Se los puse en un momento. 95% de las enfermedades son producto del estrés. ¿Y de dónde viene el estrés? Pues de la mente. Y el cuerpo solo se puede recuperar si se recupera la salud ¿de qué? La salud mental. Hay que controlar la mente porque ¿qué hace la mente? Tiene una enorme influencia sobre la salud. La imaginación se descarría y se da rienda suelta y causa graves enfermedades.
solamente por problemas con la mente. Este me llamó la atención porque iba a venir mi suegra, al final no vino, pero ella me dice siempre que no puede salir a la calle porque ella tiene la idea de que el sol le hace daño. ¿Qué le pasa con el sol? Se enferma, dice que cuando le da el sol se enferma en la garganta. ¿Y ustedes creen que eso es correcto? El sol es uno de los 8 remedios naturales, pero ella tiene la idea de que cuando sale el sol se va a enfermar de la garganta. Y puede ocurrir o no puede ocurrir, porque tiene mala ¿qué? Tiene mala la percepción. Y como tiene mala la percepción, esa es la señal que manda a todas las células de su cuerpo. Y cuando se expone al sol, y eso lo explica Elena de White en otro caso muy parecido. Dice, al mantenerse en la idea de que un baño le causará perjuicio, la impresión mental se comunica con todos los nervios del cuerpo. Los nervios controlan la circulación de la sangre, por eso la sangre, como resultado de la impresión de la mente, queda confinada en los vasos sanguíneos y así pierden los buenos efectos del baño. Todo esto ocurre ¿por qué? Porque la mente y la voluntad impiden que la sangre fluya libremente y llegue a la superficie para estimular, despertar y promover la circulación. ¿El baño es bueno o es malo? Es bueno, porque despierta y promueve la circulación, pero a esta persona le hacía mal. ¿Por qué? Porque pensaba que le hacía mal. Y si tú piensas que algo te hace mal, te va a hacer mal. Si tú piensas y estás preocupada porque tu papá y tu mamá tuvo cáncer y tú piensas y estás preocupado porque piensas que tú también puedes tener cáncer, ¿qué va a pasar? Pues vas a desarrollar un cáncer, porque esa es la señal que le estás mandando a las células del cuerpo. ¿Sí se entiende? Muy bien. Entonces, en el tratamiento de los enfermos no debe pasarse por alto la influencia de la mente. No debe pasarse por alto el efecto de la influencia ejercida por la mente. Aprovechada debidamente, esta influencia resulta ser uno de los agentes más eficaces para combatir la enfermedad. Y muchas veces lo pasamos por alto. Entonces hay una nueva medicina. Hay una nueva medicina que se llama medicina cuerpo-mente, que dice, esta es la vida que debemos ofrecer a los enfermos, diciéndoles que si creen en Cristo como el restaurador, si cooperan con Él, obedeciendo las leyes de la salud y procurando perfeccionar la santidad en el temor, les impartirá su vida. Al presentarles de esta forma a Cristo, les comunicamos un poder y una fuerza valiosa procedente de lo alto. Esta es la verdadera ciencia que cura ¿qué? Que cura cuerpo y alma. Ese es el poder de los pensamientos.